Me da mucho agrado el poder saludarle y bendecirle en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Soy su amiga Araceli de Álvarez y como siempre un placer el poder estar compartiendo este espacio de tiempo con Dios. Yo le animo, le exhorto a que siga adelante en esta preciosa jornada de meditar en la palabra de Dios, en su presencia cada día. Y al poder meditar, podamos recibir esa verdad profunda muy temprano, si usted puede, muy temprano en la mañana, para que durante el día la esté meditando y llevándola en su corazón para que se haga realidad. Vamos a Job capítulo 30, versículos del 1 al 15, y volvemos en un momentito para que juntos reflexionemos. Job 30, 1 al 15. Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. ¿Y de qué me serviría ni aun la fuerza de sus manos? No tienen fuerza alguna. Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos, huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Eran arrojados de entre las gentes, y todos les daban grita como tras el ladrón. Habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas, y bramaban entre las matas, y se reunían debajo de los espinos. Hijos de viles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Y ahora yo soy objeto de su burla, y les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí, y aun de mi rostro no detuvieron su saliva. Porque Dios desató su cuerda y me afligió, por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. A la mano derecha se levantó el populacho, empujaron mis pies, y prepararon contra mí caminos de perdición. Mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento, y contra ellos no hubo ayudador. Vinieron como por portillo ancho, se revolvieron sobre mi calamidad, se han revuelto turbaciones sobre mí, y combatieron como viento mi honor, y mi prosperidad pasó como nube. ¿Se ha preguntado en alguna ocasión, cuando pasamos por algún tipo de prueba? En el caso de Job hemos estado viendo la situación difícil que él estuvo atravesando por mucho tiempo. Pero ¿qué pasa ya en lo personal nosotros cuando estamos pasando por una prueba que no entendemos, una prueba mal entendida? ¿Qué resultados puede ocasionar cuando estamos desconectados de la fuente que es Dios, que nos puede dar dirección correcta a sacarle provecho a esa prueba, a esa situación difícil que estamos pasando? Yo veo ahí en el verso 1, yo encuentro que si lo leíste con detenimiento, se percibe el agobio de Job, se percibe y así como que se ha recrudecido este agobio, esta situación de pesadez, como también se percibe el sentimiento de soledad y de abandono. Y yo pienso que estos dos elementos son factores determinantes que nos están mostrando que no estamos entendiendo bien la prueba por la que estamos pasando. Yo te decía en otra ocasión que Dios no se deleita nada más en probarnos para producir en nosotros amargura o ira o desaliento o que afecte nuestra fe y confianza en Él. Ese no es el propósito de la prueba. Pero cuando nosotros nos dejamos agobiar demasiado por ese peso, cuando nos sentimos tan solos, tan abandonados, tan incomprendidos, y no solamente físicamente, porque en el caso de Job, pues sí que se quedó solo en el sentido físico, porque sus hijos murieron. Tenía 10 hijos y se murieron. Tenía muchos bienes y se desaparecieron. Entonces, efectivamente, él estaba viviendo sí en lo físico la soledad. Después de una familia grande y numerosa, pues ya nada más se quedó con la esposa y la esposa no se vuelve a mencionar. No sabemos qué tan cerca estaba de él o no en el desarrollo de esto. Hace una alusión allá al principio de la prueba, pero también espiritual. Yo he visto mucho en mi trabajo de consejera que la gente se deja invadir tanto por la soledad, por el abandono, por el dolor, que dejan de percibir la presencia de Dios. No sé si te ha pasado
y empieza a cuestionarse, ¿de veras Dios existe? ¿De veras le intereso? Porque pues no lo siento, ni lo veo, ni nada. Pero puede ser que hemos alimentado de más ese agobio, de más ese sentimiento de soledad. Y es una estrategia del enemigo, ¿eh? El enemigo de nuestras almas siempre está buscando ponernos de enemigos de Dios. Y entonces nos pone a hacer dudar de que esté con nosotros. Cuando Dios en su palabra una y otra vez repite, no temas porque yo estoy contigo. Y nos habla, aunque pases por valle de sombras. Y nos habla, aunque pases por ríos, por fuego, yo estoy. ¿Por qué no le percibimos? Precisamente porque no estamos entendiendo bien esa prueba. Yo veo, por ejemplo, ahí en los versos del 1 al 7, que lo que tendemos, yo veo aquí una descripción de lo que narra Job. Él se refiere a otros por medio del dolor y establece un juicio o una crítica o una falta de comprensión hacia los demás. Y otra estrategia del enemigo, aparte de hacernos sentir como que somos los únicos que sufrimos, como que no hay nadie que se nos compare, que no hay nadie que nos puede comprender, entender lo que estamos viviendo, y nos hace sentir hasta que nos aislamos, porque precisamente estamos bajo ese tipo de opresión, pero también sacamos juicio falso y empezamos a pensar de otros muy a la ligera. Por ejemplo, ahí en el verso 3 me llama la atención la descripción que hace Job de la gente que rodea, porque habla acerca de aquellos que eran conocidos de él, porque pues, sus padres estuvieron conmigo, y menciona elementos ahí donde se conoce que sí tenía cierto conocimiento de estas personas, pero habla de que estaban en pobreza, que estaban en hambre, que estaban solos, que huían precisamente de la soledad, que estaban en el lugar tenebroso, asolado y desierto, ¿sí? Esta es una estrategia donde empezamos a ver a otros y sacamos nuestras propias conclusiones y no estamos teniendo discernimiento. Pero otra estrategia que usa el enemigo es que nos hace creer que todos los demás están en contra nuestra. En palabras de Job dice, ahora yo soy su canción, yo soy su refrán. Fíjate. Otra versión, la NBI, dice, yo soy su parodia y su hazmerreír. Y yo no sé si le ha pasado en ocasiones que esté en sufrimiento y de momento encuentra que otras personas voltean a verle y están hablando y se ríen y está pensando que se están burlando de usted. ¿Sí? Cuando en realidad pueden estarse riendo de otra cosa. Y uno lo toma personal. Es cuando uno llega, por ejemplo, a la iglesia y escucha un mensaje y todo lo que dice el predicador lo tomamos así como personal, pero que nos está acusando, nos está señalando, nos está exhibiendo delante de los demás. Esto es estrategia del diablo. Si bien Dios nos confronta con su palabra, la idea de Dios no es exhibir nuestras debilidades delante de todos, sino tratar en lo íntimo y en lo secreto de nuestro corazón. Y cuando dice Job que ahora él es el motivo de su canción y de su refrán, pues está él suponiendo, ¿verdad?, que toda la gente está criticándolo, está hablando mal de él a sus espaldas. Digo, cuando nosotros nos enteramos o viene alguien y nos dice yo hablé mal de ti es otro asunto, pero cuando nos imaginamos esto tenemos que tener mucho cuidado porque nuestra imaginación la está usando el enemigo de nuestras almas. Dice el verso 11, Dios desató mi cuerda. En otra versión dice, Dios me ha humillado. Y sí es cierto, cuando pasamos pruebas, un diagnóstico médico, una enfermedad letal, una carencia económica, un divorcio, una muerte de alguien cercano, una pérdida de un negocio, no sé, una prueba así difícil, ¿no? La verdad que nos sentimos humillados. Nos sentimos así como que todo ese orgullo que teníamos se viene abajo porque estábamos basando nuestra fuerza y confianza en eso, sean cosas o personas. Y Dios tiene en ocasiones sí que pasarnos por humillación. Pero yo te quiero dejar para que pienses en esto. ¿Cuándo es una prueba mal entendida? Que no estás comprendiendo el porqué de este tiempo de sufrimiento. Cuando te agobia y te abruma en sobremanera.
cuando no, te hace sentir solo, abandonado, que nadie te comprende, que nadie te entiende. Cuando nos vemos a nuestros ojos incomprendidos, como que no hay quien pueda identificarse con lo que estamos sufriendo. Cuando tendemos a juzgar a otros, ¿sí? En palabras del salmista en el Salmo 7:3, cuando dice, a punto estuve de resbalar, cuando pensaba que a los malvados les iba bien, hasta que entré en el santuario del Señor, ahí me di cuenta del fin que les esperaba. Entonces aquí me enseña que hasta que estemos en la presencia de Dios, nos habla con claridad de las cosas y no suponerlas. Y por último, que estemos imaginando que están hablando mal de nosotros. Esto es cuando no estamos entendiendo mal la prueba. Yo no digo que no vayan a hablar mal de nosotros, yo estoy diciendo que nos estemos imaginando cuando esto no existe. ¿Por qué no le pedimos a Dios sabiduría y entendimiento, discernimiento, inteligencia, para poder creer la palabra que dice que junto con la prueba viene la salida, pero que necesitamos el trato divino? Ore conmigo al Señor esta oración y dígale así con su corazón sincero: Señor, yo necesito entender la prueba, no en mi entendimiento intelectual humano, sino en mi espíritu, en el discernir que tú me has dado, que yo pueda tomar aliento, fortaleza, saber que esta prueba se va a prolongar el tiempo suficiente y necesario en el que sea yo quebrantado para aprender a ser humilde, dependiente de ti, fiel a ti, y que no pierda la esperanza y la confianza en tu precioso nombre y en tu poder. Yo te pido en el nombre de Jesús que me enseñes a entender las pruebas que estoy viviendo para salir aprobado y no reprobado. Que me enseñes a ser sabio en medio de estas situaciones para que al adquirir esa sabiduría pueda ayudar a otros también cuando pasen por diversas pruebas. Yo te lo pido humildemente y con todo mi corazón en el nombre poderoso de Jesús. Y a Él sea la gloria. Amén y amén. Que el Señor le siga dando discernimiento y en otra ocasión, si Él lo permite, nos encontramos en este espacio. Bendiciones.